Me miró a los ojos sin apartar la vista, y dijo, «Nunca te pedí que me salvaras, después de que yo gasté cada dólar que tenía para mantenerla con vida. 23 años de matrimonio, 2 hijos, una casa pagada antes de tiempo porque quería que tuviéramos seguridad, y eso fue lo que recibí a cambio». Lara se fue con otro hombre 6 semanas después de que vaciara mi jubilación para pagar sus cuentas médicas. Y mi hija, Nina, se quedó ahí diciendo que yo era egoísta por estar herido. Mi hijo Cayo fue el único que no perdió la cabeza. Y siendo honesto, es gracias a él que todavía estoy de pie. Presenté la solicitud de divorcio la misma noche en que ellas se fueron, y no di marcha atrás cuando les dije a todos que salieran de mi casa. La gente siempre me pregunta si me arrepiento, si fui demasiado lejos, si no debí haber sido el más grande, el más maduro. Hoy duermo mejor que en años. Entonces dime tú, lo que pasa con un matrimonio largo es que dejas de ver las señales, porque crees que conoces a la persona. Lara y yo nos conocimos en la universidad, nos casamos jóvenes, tuvimos a Nina poco después, y 2 años más tarde llegó Cayo. Ella trabajó como enfermera durante unos 5 años. Después decidió que quedarse en casa tenía más sentido. Nunca lo cuestioné, porque yo ganaba bien en ventas, y los niños necesitaban a alguien cerca. Yo me encargaba de todo, la hipoteca de la casa, el carro, el fondo para la universidad. Ella se encargaba de la casa y de los horarios de los niños. Funcionaba, o al menos yo creía que funcionaba. Hoy veo cómo me convertí en el cajero automático y ella en la beneficiaria. Pero cuando estás dentro de la situación, no lo notas. Solo sigues trabajando y sosteniendo, porque eso fue lo que prometiste hacer. ¿Alguna vez has sentido que estás haciendo todo bien, solo para darte cuenta después de que te estaban engañando todo el tiempo? El accidente ocurrió en una mañana común, a principios de primavera. Lara dijo que iba a su clase de yoga, que hacía 2 veces por semana desde hacía unos 6 meses. Yo ya estaba en la oficina cuando recibí la llamada del hospital. El policía dijo que había habido un accidente, que su carro se había salido de la carretera y chocado contra una barrera de concreto y que necesitaba ir inmediatamente. Ni siquiera recuerdo el camino hasta allá. Nina vino de la universidad, a 3 horas de distancia. Cayo salió temprano del colegio. Nos quedamos en esa sala de espera durante horas. Cuando apareció el cirujano, dijo que ella iba a sobrevivir, pero las lesiones eran graves. Varias cirugías, semanas en cuidados intensivos, meses de rehabilitación por delante. Las cuentas empezaron a llegar antes de que saliera de cuidados intensivos. Nuestro plan tenía un deducible alto, $8,000 de entrada. Después de eso, cubría el 80%. Parece razonable, hasta que ves las tarifas quirúrgicas, consultas con especialistas, cuidados intensivos costando miles por día y rehabilitación que no estaba totalmente cubierta. Primero usé nuestros ahorros. Después el fondo de emergencia que había construido durante 15 años. Cuando eso se acabó, retiré mi jubilación antes de tiempo y acepté las multas, porque ¿qué más iba a hacer? Reventé 2 tarjetas de crédito pagando lo que el plan no cubría. Tomé trabajos extras los fines de semana solo para mantener todo en pie. Lara estuvo muy mal durante semanas. No podía caminar sola, no se bañaba sin ayuda, necesitaba medicamentos todo el tiempo. Yo lo hice todo. Porque era mi esposa, y no abandonas a alguien cuando está en el fondo del pozo. La ayudaba a ir al baño a las 2 de la mañana. La llevaba a fisioterapia 4 veces por semana. Cambié toda mi rutina de trabajo para poder estar ahí. Cayo ayudaba cuando podía, pero tenía 16 años y todavía estudiaba. Nina vino a casa 2 veces en ese periodo, y la mayor parte del tiempo se quedaba encerrada en su cuarto. Alrededor del segundo mes, Lara empezó a mejorar. Y fue ahí cuando todo comenzó a ponerse extraño. Empezó a pasar horas en el celular, entró a un grupo de apoyo para personas que habían sufrido accidentes, comenzó a salir a tomar café con gente de la que yo nunca había oído hablar. Pensé que era parte de la recuperación, que necesitaba hablar con quienes entendían lo que había pasado, pero empezó a alejarse de mí. Las conversaciones se volvieron cortas. Dejó de preguntar por mi día, se encogía cuando le tocaba el hombro. Pensé que era trauma, que estaba lidiando con cosas pesadas, así que le di espacio, hasta que una noche me llamó para sentarme en la sala, con los 2 hijos ahí, y dijo que quería divorciarse. Así, de la nada, sin preparación, sin terapia, sin conversación previa. Dijo que estaba infeliz desde hacía años, que el accidente le hizo darse cuenta de que la vida era demasiado corta para quedarse en un matrimonio que no la hacía feliz, que quería libertad, nuevas experiencias, una oportunidad de realmente vivir. Me quedé ahí, en silencio total.
porque mi cerebro simplemente no podía procesar lo que estaba escuchando. Cayo parecía en shock, pero Nina, mi propia hija, se volvió hacia mí y dijo, «Papá, no hagas que esto sea sobre ti. Mamá merece ser feliz». Le pregunté a Lara si había otra persona. Se puso a la defensiva. Dijo que no era sobre nadie, era sobre ella encontrarse a sí misma. Todo sonó ensayado, como si hubiera practicado ese discurso. No dormí esa noche. Me quedé haciendo cuentas en la cabeza. Todo lo que gasté, todo lo que sacrifiqué, y eso era lo que recibía a cambio. A la mañana siguiente, le dije a Lara y a Nina que tenían una hora para recoger sus cosas y salir. Lara fingió sorpresa. Dijo que yo estaba siendo cruel, que nunca esperaba ese tipo de reacción. Le dije que le había dado todo, hasta mi futuro financiero, y que si quería libertad, podía tenerla, pero no bajo mi techo. Nina empezó a llorar. Me llamó egoísta. Dijo que estaba castigando a mamá por ser sincera. La miré y dije, «Tienes 19 años. Elegiste un lado. Ahora vive con él». Las dos se fueron esa tarde. Cayo se quedó conmigo. Dijo que no entendía todo lo que estaba pasando, pero sabía que mamá estaba equivocada. Ese muchacho vio lo que yo todavía no podía ver. La casa quedó vacía, pero al mismo tiempo más ligera. No sabía explicarlo, pero por primera vez en meses no me sentía ahogándome. Esa noche, no dejaba de pensar en lo fría que había sido Lara, en cómo esa conversación del divorcio parecía calculada. Si solo se estaba encontrando a sí misma, ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué se puso tan a la defensiva cuando pregunté por otra persona? Entonces hice algo de lo que no me enorgullezco, pero tampoco me arrepiento. Siempre usábamos la misma computadora en la oficina de la casa, mismas contraseñas, mismas cuentas, nada escondido, porque confiábamos el uno en el otro. Entré al correo de ella. En unos 10 minutos ya había encontrado lo que buscaba. Mensajes para un tipo llamado Adrian, desde 7 meses atrás en adelante. 7 meses. Eso significaba que había empezado 2 meses antes del accidente. Empecé a leer y mis manos comenzaron a temblar. Esto no era una fe emocional que se salió de control. Era un plan. No voy a entrar en todos los detalles, pero el tono de los mensajes lo dejaba todo claro. Yo era el plan B, la billetera, la red de seguridad mientras ella organizaba su salida. Un mensaje justo después del accidente hablaba de aprovechar bien el tiempo de recuperación. Otro, de un mes atrás, comentaba cómo yo había pedido préstamos y cómo eso era patético. Me llamó patético a ese tipo mientras yo literalmente la ayudaba a volver a caminar. Me quedé mirando la pantalla hasta que salió el sol. No estaba enojado, estaba lúcido. Por primera vez entendí exactamente con quién había estado casado, y sabía exactamente qué iba a hacer después. Las señales siempre habían estado ahí. Las clases de yoga que empezaron 6 meses antes del accidente. La reacción defensiva cuando pregunté por otra persona. El discurso ensayado. La gran lección es esta. Cuando el comportamiento de alguien cambia de repente después de que haces un sacrificio enorme, vale la pena investigar antes de pensar que es solo trauma. Las pruebas lo cambian todo. Y eso fue exactamente lo que hice. Pasé los 3 días siguientes revisando todo. Cada correo, cada respaldo de mensaje, cada documento compartido en esa computadora. Lo que encontré no era solo un affair, era un guión. Adrian no era un tipo cualquiera del grupo de apoyo. Hacía yoga con ella desde el otoño pasado. Los mensajes dejaban claro que se habían acercado mucho antes del accidente. El mensaje más antiguo era de 7 meses atrás. Coqueteos leves. Pero en el 5.º mes ya hablaban de futuro, de empezar de nuevo, de cómo Lara merecía algo mejor que una vida estable y aburrida. Hubo un mensaje de Adrian, 3 días después del accidente, diciendo, «Cúrate con calma, yo no voy a ir a ningún lado». Y ella respondió, «Lo sé. Esto no cambia nada entre nosotros». Eso me dolió más que cualquier otra cosa, porque esa misma semana yo dormía en una silla al lado de su cama en el hospital. Pero lo peor no era el romance, era la forma fría en que hablaban de mí. Ella le contó que yo había tocado mi jubilación. Él preguntó si eso significaba que estaba desesperado. Ella respondió que, por el momento, estaba funcionando. Otro mensaje, de un mes atrás, era ella quejándose de la fisioterapia. Adrian preguntó si yo todavía estaba haciendo de enfermera. Y Lara respondió que yo pensaba que era un héroe, y que era patético cuánto necesitaba sentirme necesario. Tuve que alejarme de la computadora. No de corazón roto, de asco. Después encontré el dinero. Lara tenía una cuenta separada que yo había olvidado. Algo que abrió años atrás para un proyecto paralelo que nunca prosperó. Solo sabía la contraseña porque usábamos la misma para todo.
Entré pensando que habría unos cientos de dólares. El saldo mostraba $32,000. Me quedé mirando ese número intentando entender de dónde había salido. Después fui a ver el historial de movimientos. Depósitos desde 3 años atrás. Al principio cantidades pequeñas, después sumas mayores. Parte venía de la herencia de sus padres, que habían muerto algunos años antes. Parte era dinero de cumpleaños. Parte ni siquiera pude rastrear. Pero el punto es que ella tenía $32,000 guardados ahí, mientras yo vaciaba mi jubilación y reventaba tarjetas de crédito para pagar sus cuentas médicas. No ofreció ni un centavo. Ninguno. Comparé las fechas de mis mayores retiros con la actividad de su cuenta. No había nada. Ella solo me vio hundirme financieramente y se quedó en silencio. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. Se llama señor Duarte. 30 años trabajando en derecho de familia. No pierde tiempo con dramas. Le conté todo. El affair, los mensajes, el dinero escondido, la línea de tiempo. Escuchó, tomó notas y después preguntó si teníamos acuerdo prenupcial. Le dije que sí. Lo habíamos firmado al principio del matrimonio, cuando los padres de Lara estaban organizando la herencia y querían asegurar que el dinero se quedara en la familia. El señor Duarte preguntó si tenía una copia. La encontré en el archivo de la casa ese mismo día. La leyó y se detuvo en la página 4. Había una cláusula sobre infidelidad. Según él, muy común. Decía que, si cualquiera de los dos traicionaba, el acuerdo perdía validez y los bienes se dividirían según la ley del Estado. Fue Lara quien insistió en esa cláusula en su momento. Dijo que era para proteger el matrimonio. Firmé sin pensarlo 2 veces, porque nunca planeé traicionar a nadie. El señor Duarte levantó la vista y dijo que eso lo cambiaba todo. Que si probaba el affair, ella no tendría la protección que creía tener. Le dije que presentara la solicitud de divorcio inmediatamente. Y también le pedí que actualizara mi testamento. Quería a Cayo como único beneficiario. Nina no recibiría nada. Me advirtió que quitar a un hijo podía ser impugnado, pero le dije que no me importaba. Quería dejar claro que las elecciones tienen consecuencias. Lara fue notificada oficialmente 4 días después. No estaba en casa, pero Cayo me contó que ella le llamó gritando, preguntando qué estaba haciendo el papá, diciendo que yo había enloquecido. Intentó llamarme 17 veces ese día. Ignoré todas. Después, empezó a mandar mensajes. Primero furiosa, después suplicando, después furiosa de nuevo. Me llamó vengativo. Dijo que la estaba castigando por ser honesta sobre sus sentimientos. Dijo que me iba a arrepentir. No respondí ninguno. Nina me mandó un texto enorme diciendo que estaba destruyendo la familia, que mamá había errado pero todos merecen perdón, que estaba siendo cruel sin motivo. Bloqueé su número. Cayo me preguntó si estaba bien. Le dije que nunca había estado tan seguro de algo en mi vida. El señor Duarte actuó rápido. Presentó peticiones judiciales, exigió apertura de información financiera, citó la cláusula del acuerdo. Lara contrató a su propio abogado y vinieron con todo, diciendo que el affair había empezado después de la separación emocional, que el acuerdo no debía valer. Era exactamente el juego legal que esperaba. Entonces empeoró. Estaba en el trabajo, en una tarde común, cuando 2 policías aparecieron preguntando por mí. Mi jefe entró en pánico. Salí con ellos y dijeron que necesitaban hacerme algunas preguntas sobre una denuncia de violencia doméstica. Me quedé helado, pensando que se habían equivocado de persona. Entonces mencionaron el nombre de Lara. Ella había hecho una denuncia diciendo que yo la había lastimado físicamente durante la recuperación, que era brusco mientras la cuidaba en casa, que le había apretado el brazo con fuerza suficiente para dejarlo morado, que tenía miedo de hablar porque dependía de mí. Me quedé parado, sin reacción. Eso era una locura. Preguntaron si alguna vez la había tocado con violencia. Dije que nunca. Ni una vez, ni cerca de eso. Preguntaron si alguien podía confirmar. Dije que sí. Cayo estaba en casa la mayor parte del tiempo. Y tenía mi agenda de trabajo mostrando que casi no estaba en casa. Solo iba para ayudar en consultas. Uno de los policías parecía desconfiar de la historia. Preguntó cuándo habían ocurrido esos supuestos episodios. Las fechas que dio Lara no coincidían con mi rutina. Ofrecí mostrar todo. Agenda, registros de trabajo, fechas de fisioterapia mostrando que quien hacía las sesiones era el propio terapeuta. Anotaron todo y dijeron que investigarían. Llamé al señor Duarte en cuanto se fueron. Dijo que era una táctica. Mala, pero aún así, una táctica para pintarme como peligroso y ganar ventaja en el divorcio. Cayo se enteró de la visita de la policía por un vecino y llegó a casa furioso.
Dijo que Nina tenía que saber de esto, que no había forma de que mamá inventara una denuncia así sin hablar con ella antes. Le dije que lo dejara pasar, que la verdad saldría, pero Cayo es más listo de lo que yo solía pensar. Fue al cuarto antiguo de Nina, donde todavía había algunas cosas. Encontró la notebook vieja de ella que había olvidado en la prisa. Todavía estaba logueada en los mensajes. 20 minutos después, bajó las escaleras con la notebook abierta y dijo: «Papá, tienes que ver esto». Era una conversación entre Lara y Nina, de una semana antes. Nina preguntaba si eso sería suficiente para conseguir el dinero. Lara respondía que sí, que no iba a perder todo por una cláusula idiota. Había más mensajes. Hablaban de cómo el reporte de la policía iba a cambiar todo en el tribunal, de cómo yo iba a tener que hacer un acuerdo para evitar juicio, de cómo solo necesitaban hacerme parecer inestable. Cayo temblaba cuando me lo mostró. Dijo que no creía que su propia hermana fuera capaz de eso. Saqué capturas de todo y se las mandé directo al señor Duarte. Al día siguiente, el señor Duarte las envió a la fiscalía. Hacer una denuncia falsa es delito. Conspirar para hacer una es aún peor. El detective que había ido a mi casa me llamó después. Dijo que habían analizado las pruebas, los mensajes y las contradicciones en el testimonio de Lara. El caso de violencia doméstica se cerró sin ninguna acusación contra mí, y la denuncia falsa sería analizada para posible acusación contra Lara y, tal vez, contra Nina también. No me sentí ganador, solo me sentí cansado. Esa noche, Lara me llamó de un número desconocido. Aparecía como bloqueado. Solo contesté porque pensé que podía ser trabajo. Estaba llorando, diciendo que todo se había salido de control, que nunca quiso que llegara a ese punto. Le dije: «Llamaste a la policía contra mí con una historia falsa. Involucraste a nuestra hija en un delito. Esto llegó exactamente hasta donde tú quisiste que llegara». Y colgué. 2 semanas después, el señor Duarte me llamó diciendo que la fecha de la audiencia estaba marcada, que todo ya había sido levantado y que tenía material más que suficiente. Dijo que intentaron enterrarme y terminaron enterrándose solos, que solo necesitaba quedarme tranquilo y dejarlo manejar el resto. Ni siquiera estaba preocupado por quedarme tranquilo. Ya había pasado la rabia. Solo quería que terminara. Fue ahí que entendí cómo las pruebas literalmente me salvaron de convertirme en acusado. La agenda de trabajo, los registros de fisioterapia y, sobre todo, los mensajes entre madre e hija probaron que todo fue planeado. La lección es simple. Cuando te acusan falsamente, cada recibo, cada horario, cada testigo importa. La verdad no se defiende sola. Tienes que armar el caso. El tribunal era más pequeño de lo que imaginaba. Una sala común, paredes de madera, luz blanca cansada que dejaba todo con aspecto viejo. Lara se sentó en la mesa de enfrente con su abogado. Llevaba un vestido azul oscuro, poco maquillaje, claramente intentando parecer frágil. Nina no fue. El señor Duarte ya había advertido que probablemente no aparecería, porque eso podía vincularla aún más a la denuncia falsa. Cayo se sentó detrás de mí. Sentía que me observaba como si estuviera grabando cada detalle. La jueza se llamaba jueza Elena. Debía tener casi 60 años, lentes colgando de una cadenita en el cuello y cara de quien ya ha visto de todo. El señor Duarte dijo que era justa, pero no toleraba juegos. Era exactamente lo que necesitaba. El abogado de Lara empezó pintándome como controlador. Dijo que usé su enfermedad para dominarla financieramente, que se sentía atrapada y con miedo. Fue una actuación débil. Entonces el señor Duarte se levantó y desarmó todo, paso a paso. Mostró la línea de tiempo del affair con el otro hombre. Probó que empezó meses antes del accidente. Presentó los mensajes entre Lara y Adrian como prueba. Mostró la cuenta secreta con $32,000. Mostró que ella vio cómo yo vaciaba mi jubilación sin poner $1. Después trajo el acuerdo prenupcial. Explicó la cláusula de infidelidad y mostró cómo Lara intentó usar una denuncia falsa para ganar ventaja. La jueza leyó los mensajes ella misma. Vi cómo cambiaba su rostro, de neutro a frío. Le preguntó al abogado de Lara si tenía alguna explicación para la línea de tiempo del affair o para el dinero escondido. Tartamudeó algo sobre separación emocional e independencia financiera. Débil hasta para mí. Después la jueza le preguntó directamente a Lara si había hecho la denuncia. Ella dijo que sí, pero que realmente se había sentido con miedo, que su memoria de ese periodo era confusa. La jueza la miró un rato y dijo: «Una memoria confusa no explica mensajes planeando la denuncia con tu hija». Lara se puso blanca. El abogado intentó interrumpir, pero la jueza lo cortó.
Dijo que eso no era solo un conflicto de pareja, era un patrón de engaño calculado, y que no iba a premiar ese tipo de comportamiento. La decisión llegó rápido. El divorcio fue concedido. El acuerdo prenupcial fue anulado por la infidelidad comprobada. Los bienes se dividirían según la ley del Estado, incluyendo la cuenta escondida de Lara. Cayo seguiría viviendo conmigo. Lara tendría derecho a visitas, si él quisiera. Y por todo lo que ella hizo, gastando toda la buena voluntad que aún existía en el matrimonio, la jueza determinó que tendría que reembolsarme parte de los gastos médicos que yo había pagado solo. No era el valor total, pero ya era algo. La jueza Elena terminó diciendo que el proceso penal por la denuncia falsa era separado y todavía estaba en curso. Lara empezó a llorar. El abogado le puso la mano en el hombro, pero no sentí nada al ver eso, ni satisfacción, ni rabia. Solo la sensación de que algo, finalmente, había terminado. Salí del tribunal con Cayo. Nos quedamos sentados dentro del carro unos minutos, sin hablar. Me preguntó si me sentía mejor. Le dije que me sentía lúcido. No era exactamente bien, pero ya era suficiente. Esa noche, el señor Duarte me llamó y dijo que el divorcio se finalizaría en 30 días. Me dijo que me preparara, porque Lara probablemente intentaría una última reconciliación. Según él, la gente siempre intenta. Le dije que estaba listo para lo que fuera, pero lo que vino después no lo esperaba. No dejaba de pensar en Adrian, el tipo que ayudó a explotar mi vida. Quería saber quién era realmente. Entonces investigué. Redes sociales, registros públicos, ese tipo de cosas. Y descubrí que le había mentido a Lara diciendo que estaba separado. Todavía estaba muy bien casado con una mujer llamada Claire. 12 años de matrimonio. 2 hijos. La supuesta separación que le contó a Lara nunca existió. Encontré el contacto de Claire por conexiones en común y pasé 2 días pensando si debía hablar con ella. Al final, escribí una carta. Sin drama. Solo hechos. Dije quién era, qué había descubierto, y adjunté copias de los mensajes entre Adrian y Lara. Dije que no quería venganza, solo creía que ella merecía saber la verdad, del mismo modo que yo la merecí. Envié la carta e intenté no pensar más en eso. Semanas después, recibí una llamada de un número que no conocía. Era Claire. Me agradeció por la carta. Dijo que ya desconfiaba, pero no tenía pruebas. Contó que ya había presentado la solicitud de divorcio. Dijo que Adrian intentó negar todo, pero los mensajes no dejaban duda, que su abogado lo estaba destruyendo financieramente. Contó que había usado tarjetas conjuntas para pagar hoteles y regalos, dinero que era para sus 2 hijos, y que el juez de su caso no estaba haciendo nada amable. Le dije que sentía mucho por lo que estaba pasando. Ella respondió, «No lo sientas. Tú me diste la verdad. Eso es más de lo que él jamás me dio». Hablamos unos minutos más y colgamos. 2 meses después de eso, supe por Cayo, que lo oyó de un amigo, que Adrian había perdido su trabajo y estaba viviendo en un departamento barato, porque el divorcio con Claire lo había dejado limpio. Lara todavía intentó mantener la relación, pero terminó rápido cuando el dinero y el futuro desaparecieron. Al final, Adrian era igual que ella. Quería un upgrade, no un compañero. El proceso penal contra Lara y Nina duró 4 meses. Al final, las dos aceptaron el acuerdo. Lara recibió libertad condicional, servicio comunitario y multa. Nina recibió lo mismo, pero con registro en su historial. Su universidad se enteró del caso y la suspendió por un semestre, por violar reglas de conducta e integridad. La beca fue cancelada hasta nuevo análisis. Llamó a Cayo llorando por eso. Él le dijo que ella había hecho sus propias elecciones. 3 meses después de que el divorcio se finalizara, Lara apareció en mi puerta. La vi por la ventana y casi no abro. Pero decidí escuchar qué tenía que decir. Parecía cansada, más vieja. Preguntó si podíamos hablar. Salí afuera y cerré la puerta detrás de mí. Dijo que había errado, que estaba confundida y con miedo después del accidente, que quería arreglar las cosas. Le pregunté si hablaba en serio. Dijo que sí, que habíamos construido una vida juntos y que no tenía que terminar así. Le dije, Lara, tenías $32,000 y me viste quebrarme. Planeaste dejarme mientras yo te cuidaba. Hiciste una denuncia falsa contra mí. No hay nada que arreglar. Empezó a llorar. Dijo que sabía que había errado, pero que las personas merecen segundas oportunidades. Respondí, eres una mujer adulta, con título de enfermería y un carro funcionando. Te vas a arreglar. Volví adentro. 3 semanas después, fue el turno de Nina de aparecer. Misma escena. Parada en mi porche, con cara de derrota. Dijo que estaba arrepentida, que había sido manipulada por mamá,
que necesitaba ayuda con la universidad, ya que había perdido la beca. Miré a mi hija y solo sentí distancia. Le dije que era adulta, que había elegido un lado, que ayudó a hacer una denuncia criminal falsa contra mí, y que las elecciones tienen consecuencias. Dijo que no podía cortarla así, que yo era su papá. Respondí, también soy el papá de Cayo, y fue él quien se quedó de mi lado. El fondo de la universidad ahora es de él. Me llamó cruel. Respondí, no. Solo me cansé de ser la persona que todos usan. Se fue. Nunca más tuve noticias de ella. Un día Cayo me preguntó si algún día iba a perdonar a mamá o a mi hermana. Le dije que el perdón ni siquiera era la cuestión. La confianza lo era. Y las dos la habían quemado hasta convertirla en cenizas. Asintió, como quien entiende de verdad. Hoy estoy reconstruyendo. El dinero está volviendo poco a poco. El trabajo está estable. La casa está más silenciosa, más en paz. Cayo está en el último año de la escuela ahora. Ya empezamos a mirar universidades. Quiere estudiar ingeniería. Le dije que voy a apoyar lo que él elija. Duermo toda la noche. Ya no me despierto con la sensación de estar ahogándome en problemas que nunca fueron míos. La gente me pregunta si me arrepiento de haber ido tan duro contra Lara y Nina, si me siento mal por la situación de Claire con Adrian, si no debí haber sido más comprensivo. Siempre respondo lo mismo. Pasé 23 años siendo la persona que cargaba con todo. Y en el momento en que solté ese peso, finalmente pude respirar. Ellos querían libertad. La tuvieron. Yo también tuve la mía. La lección principal aquí no es sobre venganza, es sobre límites y consecuencias. Cuando sacrificas todo por alguien y esa persona responde con traición y acusaciones falsas, protegerte no es crueldad, es necesidad. Guardar pruebas, actuar con estrategia, no ceder a la culpa. Todo eso son formas de mantenerse de pie cuando las personas más cercanas intentan destruirte mientras se van. A veces, la única forma de seguir adelante es dejar que cada uno sienta el peso completo de sus propias elecciones. ¿Qué te pareció esta historia? Compártela en los comentarios. Gracias por ver. No olvides suscribirte al canal, dejar like y apoyar el video.